Buenos días. Este es el segundo segmento de Acanal del programa Conversemos, y aprovechando las últimas noticias que hemos recibido con relación a la negativa por parte de Estados Unidos de aceptar un retorno anticipado del licenciado Alfonso Portillo, entonces hemos invitado a David Pineda, su abogado defensor, para que nos explique cómo está eso, qué posibilidades hay, si hay recursos, y cómo interpreta él esto, qué lectura hace de lo que sucedió ayer en esa respuesta por parte de los Estados Unidos. Bueno, buenos días a todos. Creo que en primer lugar habría que aclarar que no es la negativa del gobierno de los Estados Unidos de autorizar el traslado del expresidente Alfonso Portillo a Guatemala, sino más bien es el incumplimiento de parte del gobierno de los Estados Unidos con el Estado de Guatemala de condiciones que expresamente estableció la Corte de Constitucionalidad en una sentencia de amparo el 26 de agosto del año 2011. Ante estas condiciones, dentro de las cuales pues estaba el regreso del expresidente Alfonso Portillo a su país en caso de ser condenado para cumplir la pena, tenemos que sumarle también la aceptación por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada por medio de una nota verbal. Esa nota verbal está fechada 8 de noviembre del mismo año, 2011, y prácticamente lo que hoy tenemos es un incumplimiento del Estado frente a otro Estado. Creo que es una burla para el país, para nuestras autoridades, una falta de respeto por parte del gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia en no cumplirnos, en decirnos, sí acepto las condiciones, pero 2, 3 años después se hacen prácticamente los locos y pues como bien me explicaban algunos constitucionalistas y conocedores de la política de Estados Unidos, esto es acorde a cómo actúa los Estados Unidos en su política exterior. No cumplen, cuando se les da la gana, no cumplen. Cuando hablamos de esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de agosto del 2011, en esa sentencia había 5 condiciones, ¿verdad? Así es. Una de ellas era que en caso de ser condenado pudiera venir a cumplir la pena a Guatemala. Así es. O sea que desde mayo eso pudo haber sido, y en junio se iniciaron acciones, que vamos a hablar. La otra era el acompañamiento por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, acompañamiento a Alfonso, que nunca se dio, y que el procurador se hizo absolutamente el loco aún en el momento de la extradición. Él no respondió el teléfono a activistas de derechos humanos como Amílcar Méndez, no hizo nada porque andaba haciendo ejercicio, y aunque no hubieran dado, él no quiso contestar, no nos dio el apoyo, nunca nos cumplió en nada. Entonces, bueno, tampoco se cumplió por parte de la Procuraduría. El Estado de Guatemala, de oficio, según dice ahí, ¿no?, en esa sentencia, así es, debe procurar el cumplimiento de las condiciones. Yo creo que es importante decir las cosas como son y de forma clara. El Procurador de los Derechos Humanos no incumplió, él cometió un delito al desacatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad que es vinculante para todo el poder público. Es decir, que una resolución de la Corte de Constitucionalidad se puede asemejar prácticamente a una ley, y el Procurador de los Derechos Humanos ha incumplido en forma continua con una imposición legal. De esa cuenta, pues su actuar es delictivo. Eventualmente tendrá que responder cuando esperemos que ya no tenga él el derecho de antejuicio una vez termine su mandato como Procurador de los Derechos Humanos, y que responda ante la ley, porque es creo necesario
que los funcionarios públicos respondan por sus incumplimientos, por lo que políticamente creen que no es correcto, pero al hacerlo están dejando de observar las leyes que tienen que cumplir. El año pasado, creo que fue 29 de agosto, cuando Alfonso había sido ya extraditado, siglo XXI divulgó la noticia que nosotros ya todos sabíamos lo que había, o más o menos imaginábamos lo que había pasado, pero la Corte de Constitucionalidad había sido intimidada, amenazada y de todo. Sin embargo, aunque la Corte de Constitucionalidad le puso en bandeja al presidente Colón que hiciera que no firmara, si ahí estaban esas condiciones para poder evitarlo, el presidente Colón no lo hizo, también por miedo o por lo que sea. Entonces ahora viene la pregunta. Prácticamente Estados Unidos está demostrando que la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, o de Guatemala ya, no vale nada. Así es, yo creo que la decisión de los Estados Unidos de tratar al Estado de Guatemala de esta forma, pues únicamente evidencia cómo nos tienen ellos en mente, cómo nos ven, y no les importa en cumplir con un acuerdo. Si bien es cierto, Estados Unidos no tiene por qué cumplir una resolución emanada por un tribunal guatemalteco, porque la jurisdicción pues es eminentemente territorial. Hay que recordar que emanado de esa sentencia es que se dan estas condiciones que acepta Estados Unidos. Entonces, desde el momento en que Estados Unidos establece una aceptación, un compromiso de cumplir, se vincula, quizá no desde un punto de vista judicial, pero sí desde un punto de vista diplomático. Yo creo que en un país con dignidad, creo que habría una respuesta de parte del Estado seria y respetuosa, pero enérgica, por el incumplimiento que se ha dado de un acuerdo del Estado, de los Estados Unidos, de Norteamérica y Guatemala. Hay que recordar, por ejemplo, temas como esa intromisión de la que usted acaba de hacer mención, que pues prácticamente el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Hugo Pérez Aguilera, fue objeto. Sin embargo, también vale la pena recordar que él no ha querido informar públicamente, con base en la ley de acceso a la información pública, de qué se trató esa reunión, argumentando errónea, equivocadamente y sobre todo ilegalmente, que esa es información de carácter diplomático. Está completamente equivocado él si puede creer que la Corte de Constitucionalidad va a reservar información por ser carácter diplomático cuando eso le compete únicamente a la Cancillería. Pero también, pues, primero Dios, dejará él de tener derecho de antejuicio en aproximadamente 1 año y 5 meses, y también habrá que iniciar las acciones legales correspondientes para que él responda por su negativa de entregar esa información. Podríamos mencionar también otra de las condiciones que se dieron en esa sentencia del 26 de agosto. Podemos recordar, la Corte de Constitucionalidad estableció que se le debía de respetar al expresidente Alfonso Portillo los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estados Unidos dijo claramente: no puedo garantizar los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque no soy parte de esta convención, pero soy parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa era razón más que suficiente para que el expresidente Álvaro Colón denegara la extradición. Tenía él un argumento jurídico, y no solo un argumento, tenía una obligación legal de negar la extradición, porque este aspecto específico no se cumplía. Estados Unidos lo dijo claramente: no puedo garantizar derechos de una convención de la cual no soy parte. No obstante, la actitud servil del expresidente Colón, pues, hace que el día de hoy pues sea una crónica anunciada desde hace mucho tiempo. Y esos son los resultados de permitir que las autoridades no cumplan a cabalidad con las ordenanzas. Sí. Cuando tú dices que Estados Unidos expresamente dijo que iban a respetar los derechos humanos de Alfonso Portillo, como se respetan los derechos humanos de todas las personas.
pero que ellos no eran parte, que no eran signatarios de esa, ¿qué es? Es una Es una convención. Sin embargo, ¿cómo se llama la que está en Washington? La comisión, La esa Comisión se llama, Interamericana de no, esa es Derechos la otra. Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que está en Washington. Así es. Ajá. Está ahí, la sostiene el gobierno de Estados Unidos, pero no forman parte de esa comisión. Astutamente no forman No parte. forman parte, porque nosotros te acordarás que hicimos una solicitud a esa instancia en Washington solicitando medidas cautelares para proteger la vida de Alfonso. Y nos respondieron que no ameritaba la situación porque no corría peligro, creo que no corría peligro su vida. Peligro inminente. Inminente. Pero resulta que lo vimos, que sí había un peligro. Efectivamente, él se fue al hospital 6 semanas por gravedad. Aunque algunas periodistas digan, ¿y sería cierto eso? Yo siempre las invito a que vean el informe de INASIF, si no creen el del médico tratante, para que vean cómo estaba Alfonso. Y ahora nos estamos enterando, por un artículo, por una columna de un medio escrito, la forma en que Alfonso estuvo el primer tiempo de prisión en Estados Unidos. Que eso no lo habíamos escuchado, porque él se cuidó muy bien de no contarnos, de no pasarnos información así tan dolorosa, pero eran paredes metálicas por donde pasaba agua, y él iba con neumonía, fue extraditado con neumonía, en contra de la disposición. Es que todos son agravantes, ahí, con lo que hicieron con él. Entonces la pregunta que sigue, ¿hay algo que hacer, David? Además de hacer, porque una sanción moral, eso sí deberíamos de hacerlo, tanto con el expresidente, con el actual, que no hizo en su momento tampoco lo que le correspondía, haberlo solicitado él. ¿O no? Él pudo haberlo hecho, ya sabiendo la fecha, ya sabiendo cuándo iba a terminar, cuándo terminaba la pena. Es que debieron haberlo hecho como automáticamente y no hubo interés. Entonces, ¿no sería bueno pedirle al presidente de la República, general Pérez Molina, que interceda para ver qué podría todavía hacerse? Porque aparte es lo que nosotras como familia o tú como amigo pueda decir, tal vez conviene mejor que sea aquí en febrero, como hombre libre y recibido en el aeropuerto. Pero eso no es lo que debió haber pasado, porque estaban cumpliéndose todas las condiciones y todos los requisitos para que él pudiera regresar. No había razón para que la negaran, dijeron en Estados Unidos los abogados. Yo creo que hay dos aspectos que ahorita considero importantes tomar en cuenta. En primer lugar, tienen la obligación, porque desde que la Corte de Constitucionalidad establece o utiliza y coloca la palabra debe, el gobierno guatemalteco debe procurar el cumplimiento de estas condiciones, está imponiendo una obligación que tiene prácticamente carácter de ley. Entonces, creo que el podría lo deberíamos de eliminar por el debería. Es lo que tendría que hacer las autoridades, es lo que tendrían que hacer las autoridades. ¿Dice debería o debe? Debe. Debe, esa es la palabra es una orden. Impone una obligación. Eso hay que tomarlo en cuenta para decir las cosas claras. Y como segundo punto, algunas personas han querido tergiversar o no lo han entendido bien. Si pensamos positivamente, si bien es cierto, con base en la Convención Americana para el Cumplimiento de Sentencias Penales en el Extranjero, Estados Unidos tiene la facultad de decir no permito que este ciudadano que yo condené, o que esta persona que yo condené, cumpla su sentencia en el país de origen. Tiene esa facultad el gobierno de los Estados Unidos, con base en la convención. Pero al caso concreto del expresidente Portillo, debemos de sumarle la existencia de un compromiso por parte de los Estados Unidos de América, independientemente de la convención, de
hacer velar porque él estuviera de regreso en su país cumpliendo la sentencia si le fuera impuesta. Y tal es el caso. Entonces, es bueno que la población esté enterada de que precisamente no es la convención la que facultó al gobierno de los Estados Unidos para denegar este traslado, sino que una decisión arbitraria, incumpliendo un compromiso adquirido ante el Estado de Guatemala. Eso quiere decir que no les importamos o que su palabra no vale, o ambas. Quiere decir que 60 años después, la misma cosa, hacen con un país lo que se les da la gana. Entrometerse en su soberanía, ¿cuál soberanía diríamos nosotros, verdad? Pero creo que sí valdría la pena en este momento pedir al señor Pérez Molina, ahí está el titular de CICIG, pedir al señor Pérez Molina que tal vez todavía es tiempo, por lo menos de limpiar un poco su nombre ante este caso tan dolido, tan sentido por el pueblo de Guatemala. Estamos viendo que tenemos una crisis generalizada y el pueblo está muy dolido, muy preocupado, angustiado. Y a todo esto se suma que firmó un documento que pudo haber dejado de firmar, que ya había firmado Álvaro Colón. Pero también, de nuevo, como hablábamos la semana pasada con Karina, las presiones, las intimidaciones, todo, aunque yo espero algún día tener en mis manos esa juramentación de los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, a ver qué es lo que dice. Y vamos a encontrar, David, como tú y yo hemos visto pisoteadas toda esa juramentación. Miedosos, acomodaticios, hacen lo que les ordenen, se dejan sobornar. Entonces, realmente nosotros ya hemos visto de todo. Yo creo que tú y yo ya estamos más allá del bien y del mal, ya vimos todo lo que puede darse en el sistema jurídico en Guatemala. Pero yo quería preguntarte, alguien habló hoy a un programa de radio que sí, que Alfonso Portillo iba a venir deportado. Y entonces le explicaron en la radio que esto no era una deportación en el momento en que él viniera, ¿verdad? O sea, me han preguntado de algunos medios, ¿y en qué avión va a venir? ¿Quién va a traer ese avión? ¿Quién va a pagar ese avión? Y yo les he dicho, pues ese avión sobra quien lo pague aquí. Pero no es el caso, él no viene deportado. Así ni es. ahora ni después. No, él al momento de recobrar su libertad podrá disponer si vuelve a Guatemala inmediatamente o vuelve o va a algún otro destino, o si según las leyes domésticas de los Estados Unidos en algún determinado caso él quisiera quedarse allá. Tiene él esa facultad que le otorga la ley a todas las personas que han enfrentado el sistema de justicia en los Estados Unidos. Hay casos, pues conocimos casos de personas que se quedaron por X o Y razón, por cuestiones médicas, después de cumplir su sentencia, tenían la posibilidad de quedarse para tratar determinada dolencia y posteriormente regresaban a sus países o a donde se les diera la gana prácticamente. En ese momento, ante ese argumento, es que yo reacciono con desconfianza, porque conozco casos en que las personas han venido a cumplir su pena a Guatemala o a otro país con cargos severos. Entonces aquí es cuando yo pienso, ¿será que nuevamente el Estado de Guatemala está interfiriendo? ¿Será que el embajador Ligorría en Estados Unidos no ha hecho? Sabemos que no hizo lo que tenía que hacer, pero después, cuando el actual canciller reinicia el proceso diplomático, entonces él reacciona y va y hace todo ya en septiembre. Pero en junio, cuando eso se inició, ahí hubo negligencia, hubo descuido o hubo mala fe. Entonces, independientemente de una sanción oral y que hablemos y que apelemos ¿hay algo que se pueda hacer desde el punto de vista jurídico o solo diplomático político?
Bueno, creo que van unidas de la mano las opciones. En los Estados Unidos existe la posibilidad de apelar el fallo, entonces jurídicamente esa es una opción. En Guatemala existe la posibilidad de solicitar la debida ejecución de la sentencia del 26 de agosto del año 2011. Básicamente consiste en decirle a la Corte de Constitucionalidad que le ordene a quien le tenga que ordenar que vele por el cumplimiento de la sentencia. Pues en el caso de Guatemala sabemos que constitucionalmente el presidente dirige la política exterior y lo hace a través de la Cancillería. Entonces podríamos buscar que a través de la Corte de Constitucionalidad se obligara al canciller a realizar las gestiones diplomáticas necesarias, o el lobby, como se le conoce también en los Estados Unidos, para que se revierta la decisión. Esto pues en caso de que se decidiera que vamos a continuar esta lucha, o el expresidente decidiera esperarse a febrero. Es algo que creo que van a tener que evaluar al corto plazo, qué es lo que más conviene, pero de que existen mecanismos que se pueden utilizar, existen. Hay que tener en cuenta, nunca podemos perder la fe en el derecho, en las leyes, pero tampoco podemos negar la realidad de que en Guatemala el Estado de Derecho, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, la independencia judicial, es una falacia, es una aspiración de la cual estamos todavía lastimosamente, pues, posiblemente muy lejos de que la podamos ver materializada, o quizás pues las circunstancias que de repente se agravan, la situación política podría tronar, por decirlo de alguna forma, y generar un cambio profundo de un momento a otro. Eso es algo que no sabemos qué pueda pasar. Mira, yo a veces pienso que el caso de Alfonso ha venido a desnudar tantas cosas. Por eso tantos muchachos actuales estudiantes de Derecho que están estudiando la Constitución, ¿cómo se llama? La Constitución política. La Constitución política, y que quieren dedicarse al derecho constitucionalista, digo yo, que debe ser llamarse. Ellos dicen, es que queremos saber todo y tenemos que tener todo, porque esto es una tesis doctoral, esto va a servir, porque lo que hemos visto tú y yo, bueno, todos los que estamos cerca hemos visto intimidaciones a las cortes, como Claudia Paz y Paz y la CICIG desisten de ir a casación para precipitar la extradición, como la CICIG se metió en el caso de extradición cuando no le competía, como Dalanese fue a intimidar o su representante lo hizo en la Corte de Constitucionalidad, y después como dio declaraciones en Honduras. Sí, es cierto, perdimos peculado, pero perdiendo ganamos porque lo extraditamos. ¿Está bien? Eso no hay que olvidarlo. Todo eso lo debemos tener presente para en cualquier momento emprender, y ojalá que yo todavía esté viva y voy a estar contigo. Pero ahora, procedería a ir a la CC, a decirles, bueno, señores, ustedes demuestren pues que valen algo, o es con Pérez Molina a exigir como Estado. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? Sí, procedería a acudir en este caso, es el Tribunal de Primera Instancia de Amparo, el que es el encargado de ejecutar esa sentencia. Estamos hablando de este caso concreto, sería la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia no da o no gestiona el exacto cumplimiento de la sentencia, habría que acudir ante la Corte de Constitucionalidad para que realice las gestiones correspondientes para ejecutar esta sentencia. Para hacer una analogía, tal vez valdría la pena recordar el caso del exministro de Educación, Bienvenido Argueta, creo que era el nombre, si no recuerdo mal, de el anterior gobierno, que no accedía a proporcionar cierta información pública, y a través de un amparo, un diputado o una diputada ganó el amparo, y al negarse el ministro a cumplir el amparo, pues fue destituido, porque esa es la consecuencia natural y legal, porque está así establecido en la ley de amparo. El que no le da cumplimiento a una sentencia de amparo podrá ser destituido inmediatamente. Sí. Entonces, esos serían los caminos a recorrer. Aquí el único inconveniente que podríamos tener es el tiempo, pero... el tiempo y las circunstancias, la coyuntura. Ahora,
porque hay que esperar que tome posesión la nueva Corte Suprema de Justicia, o pueden ellos hacer esto. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuándo se va a fallar definitivamente por parte de la CC para...? Sí, yo creo que eso se puede hacer ya, porque quien está ejerciendo la función debe cumplir con su obligación. Y después, pues los nuevos magistrados que sabemos que van a ser los que ya fueron electos, quienes van a asumir las magistraturas, y todo esto es un proceso de pseudo legitimación de estos magistrados ya electos. Entonces, pues con la nueva corte, bienvenidos sean, pues muy bien. Tendrán que continuar con las gestiones. Hoy por la mañana se comunicó conmigo que está en Washington el canciller, y entonces me dijo que a las 10 de la mañana, él lo supo ayer, pero no conocía el documento oficial, ni sabía las razones, los argumentos que ellos tenían. Entonces yo le mencioné dos porque solo dos me habían dicho a mí. Y a las 10 él tendría una reunión con la subsecretaria, e iba a hacerlo. Tú me acabas de mencionarnos que esa es una posibilidad, que a través de Cancillería eso pueda seguirse allá. Y si él está allá, pues podría aprovecharse eso. ¿Tú crees? Definitivamente, quizá creo que el actual canciller es una persona que es de carrera dentro de la administración pública, específicamente en la Cancillería, tiene conocimiento, los alcances necesarios, la solvencia para ejercer bien su función. A veces el problema radica, y no nos damos cuenta, pero en esas personas que están alrededor, que de una u otra forma pensamos que están colaborando, pero realmente están obstaculizando, entorpeciendo una acción, escondiendo documentos, situaciones que se dan a todo nivel, porque en todos lados se cuecen habas, pero sí valdría la pena imponer al canciller e informarle de la existencia de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad para que la lea. Él la conoce. Y vea que tiene una obligación legal, y enseñarle la ley de amparo, quizá porque no es abogado, tal vez desconoce que es una obligación legal para él. Y que haga las gestiones correspondientes, y que lo haga también por el Estado de Guatemala, por la dignidad del Estado de Guatemala, porque no es posible que nos digan sí, mientras lo extraditan, y una vez ya extraditado, mejor no. Cuando firmaron, existe documento dentro del expediente que establece la aceptación del gobierno de los Estados Unidos de hacer que el expresidente cumpliera la pena acá. Entonces, vale la pena por dignidad hacerlo. Muy bien, ya independientemente de que nos atraiga la idea de pasar Navidad con él, aunque esté en la cárcel, ¿verdad? Yo creo que como te digo, y el pueblo de Guatemala sabe bien, aquí se han desnudado tantas cosas, tantas mezquindades y tantas carencias de nuestro sistema jurídico y de la independencia de poderes.